Hay algo profundamente enigmático en el signo de Cáncer, una energía que no se muestra con violencia, que no grita para imponerse, pero que logra moldear voluntades, cambiar el rumbo de decisiones y transformar la dirección emocional de quienes lo rodean. A simple vista, Cáncer se presenta como el protector, el sensible, el ser lleno de empatía que se preocupa por los suyos. Y es cierto, lo es. Pero también es mucho más. Hay un truco escondido bajo esa superficie de dulzura y comprensión. Un arte invisible que Cáncer maneja con maestría ancestral. La pregunta inevitable aparece, ¿es manipulación o es encanto? Para comprender a Cáncer, primero hay que entender el lenguaje de la emoción. Mientras otros signos operan en la lógica o en el deseo directo, Cáncer trabaja desde lo profundo, donde la razón no manda. Tiene la capacidad de leer el clima emocional de una habitación sin que nadie pronuncie una palabra. Percibe las fracturas internas, los temores ocultos, los recuerdos que duelen. Sabe lo que te hiere, sabe lo que necesitas, incluso antes de que tú lo sepas. No es un juego, es un don. Y con ese don, Cáncer se convierte en un alquimista emocional, capaz de construir realidades con el simple poder de su cercanía. Aquí es donde surge la dualidad. Porque cuando una energía tiene ese nivel de percepción y habilidad, puede usarse para sanar o para dominar. Cáncer lo sabe. No es ingenuo. Su dulzura no es falta de astucia. Puede envolverte con una ternura que desarma, puede hacerte sentir el centro del universo con un gesto, con una palabra dicha en el momento exacto. Pero también puede hacerte dudar de ti mismo, puede culparte con el silencio, puede retirarse emocionalmente y dejarte en el frío más profundo si siente que has traicionado su confianza. No lo hace con rabia, lo hace con precisión quirúrgica. Porque el dolor emocional es el terreno que Cáncer domina como un rey en su trono invisible. Quien lo ha conocido de cerca sabe que estar en su mundo es como estar protegido por una fortaleza hecha de agua y memoria. Pero también sabe que cuando se siente herido, no ataca de frente. Cáncer no necesita levantar la voz para ser temido. Su poder está en su habilidad de cambiar el ambiente entero con solo cambiar su estado emocional. Si Cáncer se encierra, si te retira su calor, si deja de nutrirte, te sientes solo en una tormenta emocional. Y eso puede ser devastador. No te castiga con violencia, te castiga con ausencia. Te hace sentir la pérdida de lo que una vez te dio. Y esa es una lección que se graba con fuego en el alma. Ahora bien, hay que decirlo claro, lo que algunos llaman manipulación, en Cáncer es muchas veces un mecanismo de defensa. No busca controlar porque sí. Busca proteger su mundo interno, su familia, sus emociones. Y cuando percibe una amenaza, se transforma. El cangrejo no se lanza al ataque directo, pero tiene pinzas que aprietan donde más duele. Puede hacerte sentir que el daño lo causaste tú, aunque haya sido el quien movió las piezas del tablero. Y eso no es maldad. Es supervivencia emocional. Es el instinto de alguien que ama tan profundo, que necesita tener el control de los hilos invisibles que sostienen su universo. Su encanto es real. Cáncer puede enamorarte sin tocarte, puede convencerte sin exigirte, puede hacerte cambiar de opinión solo con una mirada llena de emoción. Es el poder del agua, no golpea, no empuja, pero desgasta la piedra con paciencia. Cáncer es así. No se impone. Se infiltra. Se instala. Y cuando te das cuenta, ya estás en su red emocional, en su mundo de cuidados, memorias compartidas y sentimientos profundos. Si estás dentro, te sentirás amado como nunca antes. Pero si caes en desgracia, sentirás el vacío como pocas veces lo has sentido. No es fácil distinguir si lo que hace Cáncer es manipular o encantar. Porque su fuerza está en que no se presenta como fuerza. Su truco está en que no parece un truco. Su estrategia es emocional, sutil, casi mágica. Y ahí reside su poder. No todos pueden manejar ese nivel de conexión emocional sin perderse. Pero Cáncer lo hace. Vive en el mar de lo invisible, en la marea de lo no dicho, en la profundidad de lo que no se puede explicar con palabras. Entonces, ¿manipulación o encanto? Tal vez ambos. Tal vez ninguno. Tal vez sea simplemente una inteligencia emocional tan aguda que parece magia. Tal vez sea la defensa natural de un alma que ama con tanta intensidad que no puede permitirse perder el control. Lo que es seguro es que subestimar a Cáncer es un error.
Porque mientras crees que estás decidiendo, puede que ya estés siguiendo su guión. Y no porque te lo haya impuesto, sino porque supo tocar el acorde exacto de tu emoción más escondida. Ese es su truco. Esa es su fuerza. No pide permiso. Entra por la emoción, se queda por el afecto, y transforma por completo la manera en que entiendes el vínculo. Lo llamen como lo llamen, lo cierto es que nadie olvida a un cáncer. Porque donde estuvo, dejó marca. Y no fue una marca cualquiera. Fue una cicatriz hecha de cariño, intensidad y una sabiduría emocional que pocos están preparados para comprender. Cáncer no solo domina el plano emocional con sutileza, también posee una memoria que lo convierte en un estratega del alma. Esta memoria no es solo racional, es sensorial, es emocional, es simbólica. Recuerda palabras, sí, pero sobre todo recuerda sensaciones, silencios, miradas que no se dijeron del todo. Esa memoria emocional lo convierte en un guardián del pasado, en un custodio de lo que fue y, a veces, en un rehén de lo que dolió. Porque Cáncer no olvida. Puede perdonar, puede seguir, puede incluso sonreír, pero guarda cada emoción vivida en algún rincón secreto de su alma. Y cuando llega el momento, esa memoria puede ser un arma o un escudo, según lo que necesite. Por eso, Cáncer tiene un poder que muchos subestiman, el de narrar el pasado a su manera. Puede recontar una historia con una carga emocional tan intensa que transforma la percepción de todos los que la escuchan. Puede hacerte sentir culpable o salvador, víctima o héroe, dependiendo de cómo maneje el relato. No es mentira, no es manipulación en el sentido burdo de la palabra. Es su manera de reconstruir lo vivido desde lo que sintió. Y en ese ejercicio, muchas veces convence no porque tenga razón, sino porque logra que sientas lo mismo que él sintió. Esa capacidad de reactivar emociones ajenas como si fueran propias es uno de los instrumentos más afinados que tiene para influir en los demás. Además, el poder de Cáncer se fortalece en los vínculos. A diferencia de otros signos que pueden operar en solitario, Cáncer necesita crear lazos para desplegar todo su potencial. Y cuando se conecta con alguien, no lo hace superficialmente. Entrelaza su energía con la del otro. Es por eso que muchas personas sienten que no pueden soltar a un Cáncer, incluso cuando el vínculo ya no existe. Cáncer se mete en las raíces, no en las hojas. Y ahí, en lo profundo, instala su presencia como algo casi imposible de arrancar sin dolor. No es que te haga dependiente de forma directa. Es que te hace sentir indispensable. Y eso tiene un impacto emocional enorme. Otra herramienta que Cáncer maneja con maestría es el silencio. A diferencia de otros signos que necesitan verbalizarlo todo, Cáncer entiende el poder de no decir. Calla en el momento justo, no por debilidad, sino por estrategia. Porque sabe que el silencio puede decir más que 1000 palabras. Puede usarse como refugio, como castigo, como forma de generar incertidumbre. Y en las relaciones humanas, la incertidumbre es una de las emociones más poderosas. Mientras tú te preguntas qué está pensando, qué siente, si está bien o mal, Cáncer está observando, calculando, decidiendo si va a abrir la puerta o si va a dejarte afuera de su mundo emocional por un tiempo. Ese juego de cerrar y abrir el acceso emocional le da un control sutil pero firme sobre quienes lo rodean. En el plano energético, Cáncer tiene una cualidad casi maternal que va más allá de lo literal. Hay una necesidad profunda de cuidar, de nutrir, de proteger. Pero ese instinto de protección también viene con un deseo de permanencia, de asegurar la estabilidad emocional del vínculo. Por eso, cuando cuida, también espera ser cuidado. Cuando da, también espera reciprocidad. Y si no la recibe, su energía puede volverse densa, melancólica, pasivo-agresiva. No te reclamará de manera directa. Hará que lo sientas. Que sientas su decepción, su tristeza, su falta de entusiasmo. Te hará notar el desequilibrio desde la emoción, no desde el discurso. Y eso tiene un impacto profundo, porque te hace cuestionar tu rol en la relación sin que él tenga que decir una sola palabra. Cáncer también es profundamente intuitivo. No es solo que perciba emociones, es que muchas veces sabe lo que va a pasar antes de que ocurra. Tiene una sensibilidad que lo conecta con los ciclos, con los ritmos, con los estados internos de los demás. Puede anticipar una traición, una alegría, una transformación. No necesita pruebas. Lo siente. Y esa intuición le permite posicionarse estratégicamente en la vida.
Sabe cuándo retirarse, cuándo avanzar, cuándo guardar silencio. Puede parecer que actúa impulsivamente, pero muchas veces lo hace porque ha leído algo en el aire que los demás no han percibido. Esa capacidad de anticipación lo vuelve impredecible para quienes lo subestiman. Cuando Cáncer ama, lo hace con todo el cuerpo emocional. No deja partes sueltas. Se entrega con un romanticismo visceral, con una necesidad de pertenencia que a veces puede parecer abrumadora. Pero también puede ser profundamente sanadora. Porque Cáncer no solo da amor, da contención. Da refugio. Da hogar. En un mundo donde todo cambia, donde pocos se comprometen emocionalmente, encontrar a alguien que te ofrezca un espacio emocional donde puedas ser tú mismo sin juicio, es un regalo. Y Cáncer ofrece eso. Pero como todo regalo poderoso, tiene un precio, el precio de la sinceridad, de la entrega, del cuidado mutuo. Si no lo das, Cáncer lo siente, lo percibe, y se va cerrando. Y una vez que se cierra, es muy difícil volver a entrar. Incluso en su dolor, Cáncer es magnético. Hay una belleza melancólica en su forma de sufrir. No lo hace desde la victimización barata, sino desde una especie de profundidad poética que conmueve. Puede transformar su dolor en arte, en palabras, en actos de amor silencioso. Y en ese acto, en ese proceso de seguir amando incluso desde la herida, Cáncer sigue influyendo. Sigue tocando el alma de los demás, sigue dejando huellas. Porque su presencia no se basa en lo que dice, sino en lo que hace sentir. Es una presencia emocional, vibratoria, que transforma incluso cuando no se lo propone. En el fondo, la gran paradoja de Cáncer es que necesita sentirse seguro, pero muchas veces se vincula desde el miedo a perder. Y ese miedo, si no se gestiona con conciencia, puede volverse un mecanismo de control disfrazado de amor. Por eso es tan fácil confundir su encanto con manipulación. Porque su necesidad de cuidar puede volverse asfixiante si no es compartida. Porque su amor, si no es correspondido con verdad, puede transformarse en una prisión emocional. Pero si el vínculo es sano, si el otro responde con honestidad, Cáncer puede convertirse en la fuente más poderosa de amor, lealtad y profundidad emocional que uno pueda experimentar. Cáncer no necesita tronos visibles para gobernar. Su reino es el mundo invisible de las emociones. Y desde ahí, construye, moldea, transforma. Tal vez no sea el signo más ruidoso, ni el más directo. Pero cuando pasa, deja huella. Una huella que no se borra con el tiempo, porque fue grabada no en la mente, sino en el alma. Y esa, es la marca de un poder real. Uno que no se impone por la fuerza, sino que conquista desde el sentir. Un poder que, más allá de las etiquetas, siempre será recordado como uno de los más auténticos y profundos del zodiaco. Cáncer también se mueve con una comprensión instintiva del tiempo, no solo del tiempo cronológico, sino del tiempo emocional. Entiende que no todas las batallas se ganan en el momento. Hay un ritmo natural que rige los vínculos y los estados internos, y Cáncer sabe esperar. En este esperar no hay pasividad, hay estrategia emocional. Deja que las emociones maduren, que las situaciones se revelen por sí solas, que las máscaras caigan. Esa paciencia, a veces confundida con indecisión, es en realidad una forma de sabiduría intuitiva que le permite actuar con precisión quirúrgica cuando el momento es perfecto. No es impulsivo como otros signos, es profundamente consciente de que cada movimiento emocional tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. En esta danza con el tiempo, Cáncer puede convertirse en el guardián silencioso de lo que otros descartan, las promesas no cumplidas, los gestos pequeños, las palabras lanzadas al aire. Todo lo guarda en su memoria emocional. Y con el paso del tiempo, puede usar ese archivo interno para mostrarte quién fuiste realmente con él, sin decirlo directamente. Solo actuando, solo reflejando lo que diste. En este aspecto, su forma de enseñar es sutil, pero certera. No es un signo que imponga lecciones con dureza, sino que las siembra, y cuando florecen, es imposible ignorarlas. Así, Cáncer se convierte en un espejo emocional. Un espejo que no miente, pero que tampoco se esfuerza por exponerte. Solo refleja. Y eso, muchas veces, es más potente que cualquier confrontación directa. La relación que tiene Cáncer con la vulnerabilidad es también clave para entender su energía. En una sociedad que la evita, que la considera debilidad, Cáncer la abraza como fuente de poder. Sabe que mostrar sus emociones lo hace humano,
cercano, real. Y, al hacerlo, invita a los demás a bajar sus propias defensas. Este es uno de sus trucos más poderosos y menos reconocidos. Cáncer no obliga a nadie a confiar, simplemente crea un espacio emocional donde confiar se vuelve inevitable. Te abre su mundo emocional con tanta naturalidad que, sin darte cuenta, terminas entregando el tuyo. Esa apertura emocional es un lenguaje que no necesita traducción, y por eso Cáncer puede conectar con personas muy distintas, en cualquier parte del mundo. Donde otros signos intentan controlar a través de la fuerza o el ego, Cáncer lo hace desde la verdad emocional, desde lo auténtico. Cáncer también maneja una dualidad que pocos comprenden, la contradicción entre su necesidad de protección y su profunda capacidad para exponerse. En su interior, Cáncer está en constante tensión entre el deseo de crear un refugio y la pulsión de salir al mundo a buscar afecto. Puede encerrarse en sí mismo durante días, construir un caparazón emocional hermético, y al mismo tiempo anhelar desesperadamente una caricia, una palabra cálida, una señal de que no está solo. Esta paradoja interna lo vuelve un signo complejo, difícil de leer, pero increíblemente humano. Es un alma que quiere amar, pero que también tiene miedo de volver a ser herida. Y en esa danza entre abrirse y protegerse, se esconde una de sus mayores riquezas, su profundidad emocional. Cáncer no se queda en la superficie de nada ni de nadie. Va al fondo. Y por eso, también exige profundidad a cambio. Si no la encuentra, se retrae. El sentido de pertenencia es otro de sus motores vitales. Para Cáncer, no basta con amar o ser amado. Necesita sentirse parte de algo. Parte de una historia, de una familia, de un proyecto compartido. No le interesa el amor superficial, pasajero, que no deja raíces. Quiere vínculos que duren, que evolucionen, que crezcan con el tiempo. Y cuando no siente esa pertenencia, cuando percibe que lo que construye no tiene un lugar real en el mundo del otro, su alma se resquebraja por dentro. Porque más que afecto, Cáncer busca un nido. Y no uno literal. Un nido simbólico, donde su sensibilidad sea valorada, no como algo extraño, sino como algo sagrado. Por eso, se entrega tanto. Por eso, cuando se va, deja vacío. En el plano creativo, Cáncer tiene un potencial inmenso que muchas veces se subestima. Al estar tan conectado con sus emociones y con el inconsciente colectivo, posee una fuente inagotable de inspiración. Su arte, sea cual sea la forma que adopte, no es técnico ni calculado, es visceral. Pinta, escribe, canta o diseña desde el alma. Y eso se nota. Porque su creación toca fibras que otros ni siquiera sabían que tenían. Hay una nostalgia dulce en lo que produce, una sensación de hogar perdido, de amor no del todo vivido. Es un arte que abraza. Y muchas veces, sin saberlo, sana. Porque Cáncer también es sanador, no solo desde el cuidado físico o emocional, sino desde la capacidad de conectar con heridas ajenas y darles un espacio donde ser comprendidas. No se puede hablar de Cáncer sin mencionar su vínculo con la Luna. Este astro, que lo rige, lo conecta directamente con los ciclos, los cambios, las mareas internas. Cáncer es cíclico, no lineal. Vive en olas emocionales. Hay días en los que está lleno de luz, desbordante de amor, generoso hasta el exceso. Y hay otros en los que necesita silencio, sombra, soledad. Esta oscilación emocional, que para muchos es confusa, para él es natural. No se contradice, se transforma. No es inestable, es lunar. Y entender esto es fundamental para convivir con él, para amarlo, para no pedirle una constancia que no se le parece. Su constancia no está en la forma, está en la intención. Puede cambiar de humor, pero no cambia de lealtad. Puede retirarse un tiempo, pero siempre regresa si el vínculo es real. Esa es su forma de moverse por el mundo, adaptándose a sus mareas internas sin perder de vista lo que de verdad importa. Por último, hay una fuerza ancestral en Cáncer que pocas veces se reconoce. Es el guardián del linaje, de la historia familiar, de la herencia emocional. Muchas veces, sin quererlo, carga con emociones que no le pertenecen, que vienen de generaciones anteriores. Y aunque eso puede ser una carga, también es una misión. Porque Cáncer tiene la capacidad de transformar ese dolor heredado en comprensión, en perdón, en nueva vida. En su alma habita la memoria de los que vinieron antes, y desde ahí, puede sanar, puede liberar,
puede cerrar ciclos que llevan mucho tiempo abiertos. Esa es una de sus tareas sagradas, ser puente entre lo que fue y lo que puede ser. Cáncer no es solo un signo. Es un viaje hacia lo más profundo del corazón humano. Es un espejo de lo que sentimos, una brújula emocional, una fuerza sutil que transforma sin necesidad de imponerse. Entenderlo no es fácil. Pero una vez que lo haces, todo cambia. Porque ves el mundo no desde la lógica, sino desde la verdad del alma. Y en ese lugar, en ese espacio donde lo invisible tiene valor, Cáncer reina sin necesidad de coronas. Hay una dimensión en Cáncer que muchas veces pasa desapercibida, oculta bajo su aparente dulzura y esa entrega emocional tan genuina. Es la dimensión de su fuerza silenciosa. Porque aunque el mundo tiende a asociar la sensibilidad con debilidad, en Cáncer ocurre lo contrario, su sensibilidad es su coraza, su radar, su combustible. No se trata de una sensibilidad frágil, sino de una que ha aprendido a resistir, a sostener, a sobrevivir emocionalmente en entornos hostiles sin perder su esencia. Cáncer no necesita endurecerse para protegerse. Lo que hace es interiorizar su dolor y convertirlo en una forma de entender la vida más profundamente. Esa capacidad de sentir más que los demás lo convierte en alguien que ve lo invisible, que escucha lo no dicho, que comprende lo que ni siquiera ha sido formulado aún en palabras. En un mundo donde pocos se atreven a sentir, Cáncer se vuelve un faro. Otro aspecto que enriquece esta fuerza emocional es su sorprendente capacidad para influir sin necesidad de hablar. Cáncer tiene un magnetismo que no nace del ego ni del espectáculo, sino de la profundidad de su presencia. Hay algo en su mirada, en sus gestos, en su forma de estar, que transmite confianza. Genera ese tipo de energía que hace que las personas bajen la guardia, confiesen lo que nunca dicen, se sientan vistas de verdad. Porque cuando Cáncer te mira, no está evaluando, está comprendiendo. Está conectando con tu emoción más íntima. Y esa conexión, aunque no se nombre, deja huella. Hay quienes salen de una conversación con Cáncer sintiendo que algo importante les pasó, aunque no puedan explicarlo. Ese es su poder más sutil, transformar desde la presencia. Además, Cáncer tiene un sentido del honor que rara vez se expone, pero que es una de sus columnas internas más firmes. Cuando se compromete emocionalmente con alguien, ya sea una amistad, una pareja o un proyecto, lo hace con una lealtad sagrada. No se entrega a medias. Si promete estar, estará. Si promete cuidar, cuidará incluso cuando no lo estén viendo. Y eso lo convierte en una figura de confianza silenciosa. No busca reconocimiento ni aplausos. Le basta con saber que cumple con su propio código de valores. Pero si ese código se rompe, si se traiciona su confianza, entonces la herida es profunda. Porque Cáncer no solo se siente herido por lo que se le hace, sino por lo que eso representa. Para él, una traición no es solo un acto, es una ruptura simbólica del vínculo, una profanación de algo que consideraba sagrado. La dimensión espiritual de Cáncer también es un terreno vasto que muchas veces queda en segundo plano. Este signo está íntimamente conectado con el mundo interior, no solo desde lo emocional, sino también desde lo intuitivo y lo trascendental. Tiene una facilidad natural para conectar con lo invisible, con los sueños, con las señales sutiles del universo. Puede percibir patrones en lo cotidiano que para otros no tienen ningún significado, pero que para él forman parte de un mapa simbólico profundo. Por eso, muchas veces su vida parece guiada por corazonadas que terminan siendo acertadas. No necesita pruebas científicas para saber que algo está mal o que una persona no es sincera. Lo siente. Y muchas veces actúa en función de eso, incluso cuando no puede justificarlo. Esa confianza en su mundo interior lo convierte en un buscador espiritual, aunque no siempre con prácticas formales. Para Cáncer, lo sagrado no está necesariamente en los templos, sino en lo que ama, en lo que cuida, en lo que protege. Su espiritualidad es emocional, intuitiva, vibrante. Otra cualidad oculta es su capacidad para regenerarse. Aunque parezca que cuando sufre se quiebra del todo, lo cierto es que Cáncer tiene una resistencia emocional que lo hace renacer de sus propias ruinas una y otra vez. No se regenera como un signo de fuego que renace desde la rabia o la acción. Cáncer renace desde la comprensión profunda de su dolor, desde una alquimia emocional que le permite transformar el sufrimiento en compasión. Y esa compasión, cuando se vuelve consciente, lo convierte en uno de los signos más sanadores del zodiaco. Porque no solo sabe qué decir en el momento justo,
sabe acompañar sin invadir. Sabe estar sin hacer ruido. Y eso, en tiempos donde todos quieren hablar, es un don inmenso. En el amor, Cáncer tiene una forma de entrega que va más allá del romanticismo tradicional. Ama como quien crea un universo. Ama cuidando los detalles, recordando lo que al otro le gusta, lo que lo calma, lo que lo inspira. Su forma de amar es una especie de arte invisible que se expresa en lo cotidiano, en una comida preparada con intención, en una mirada cómplice, en un mensaje enviado solo para asegurarse de que estás bien. Pero también puede amar desde la distancia, desde el recuerdo, desde el silencio. Porque su amor no depende de la presencia física. Cuando ama de verdad, lo hace con una intensidad que trasciende el tiempo y el espacio. Por eso es tan difícil de olvidar. Porque no solo estuvo contigo, se quedó en ti, en los lugares donde sentiste su amor de verdad. Y en el ámbito de lo social, Cáncer tiene una conciencia comunitaria que a menudo no se asocia con él, pero que está muy presente. Le importa el bienestar colectivo, la protección de los más vulnerables, la justicia emocional en los grupos. Puede parecer retraído, pero si ve a alguien sufrir injustamente, algo dentro de él se activa. Tiene una ética del cuidado que no se basa en discursos, sino en acciones concretas. Puede defender con firmeza lo que considera valioso, sobre todo cuando se trata de proteger a quienes ama. Y cuando se une a una causa, lo hace desde el corazón, con compromiso real, con esa fuerza emocional que mueve montañas. Cáncer es también un estratega silencioso. Aunque no le gusta el conflicto directo, sabe mover las piezas con inteligencia emocional. Observa, analiza, espera. Puede parecer que no está haciendo nada, pero en realidad está construyendo caminos emocionales, preparando escenarios, guiando conversaciones hacia donde le conviene. No lo hace desde la manipulación maliciosa, sino desde una necesidad de preservar el equilibrio emocional. Pero cuando se siente amenazado, puede usar esa inteligencia emocional para defenderse de forma contundente. Y es entonces cuando su encanto se convierte en defensa, cuando su dulzura se vuelve distancia, cuando su calidez se retira dejando un silencio que duele más que 1000 palabras. Cáncer no necesita gritar para ser poderoso. Su poder se construye en lo profundo, en lo invisible, en lo que solo se percibe cuando se está dispuesto a mirar con el alma. No todos pueden entenderlo. Pero quienes lo hacen, descubren un universo emocional lleno de verdad, de ternura, de coraje y de sabiduría antigua. Un universo donde el amor no es solo un sentimiento, sino una forma de vivir, de sanar, de transformar. Cáncer es el guardián de ese universo. Y en tiempos de desconexión, su presencia es un recordatorio de lo esencial. Hay una cualidad en Cáncer que suele quedar en las sombras, opacada por el estereotipo de su emotividad, su habilidad innata para la estrategia emocional de largo alcance. A diferencia de signos que reaccionan al instante, Cáncer actúa desde un espacio profundo, donde los impulsos no gobiernan, sino que son sentidos, digeridos, entendidos, y luego transformados en acción. Su relación con la emoción no es meramente reactiva, es profundamente procesada. Cáncer puede convivir con emociones que otros descartarían por incómodas. Puede mirar el dolor de frente, tocar la herida sin intentar taparla. Esa capacidad le otorga un entendimiento del alma humana que lo convierte, sin proponérselo, en un experto en leer el comportamiento de los demás. Además, hay en él una memoria emocional extraordinaria. No se trata solamente de recordar hechos o palabras, sino de recordar atmósferas, tonos de voz, vibraciones. Cáncer puede decir, años después, cómo lo hiciste sentir en un momento en que tú ya ni lo recuerdas. Pero no desde el rencor, sino desde un archivo emocional que alimenta su manera de vincularse. Este archivo le sirve para tomar decisiones, para saber en quién confiar, qué evitar, cómo acercarse o cómo alejarse. Es una brújula emocional tan afinada que rara vez se equivoca. Esa memoria es parte de su escudo, pero también de su poder. Le permite ver patrones repetidos, anticipar reacciones, y moverse con una inteligencia emocional que, por no ser ruidosa, suele subestimarse. Cáncer también tiene un talento especial para crear belleza. Pero no una belleza superficial ni decorativa, sino una que nace de lo simbólico, de lo emocional, de lo que tiene raíz. En su entorno, todo lo que toca busca tener sentido, los espacios que habita, los objetos que elige, incluso la forma en que decora un rincón, todo tiene una carga emocional que convierte lo cotidiano en refugio.
Tiene la capacidad de construir un mundo donde lo estético y lo emocional se fusionan. No necesita grandes lujos para lograrlo, solo autenticidad y sentido. Ese talento también se traslada a sus relaciones, crea vínculos que son como hogares. Vínculos donde el otro se siente aceptado en su totalidad, sin necesidad de fingir, sin tener que merecer nada, simplemente siendo. Ese tipo de amor es raro, porque no exige, no empuja, no manipula, sostiene. Y en ese sostén hay una alquimia que transforma incluso a quienes no estaban listos para ser amados. Lo que también pasa desapercibido en Cáncer es su enorme capacidad de resistencia interna. Porque a pesar de que parece vulnerable, muchas veces ha sobrevivido a terremotos emocionales que habrían roto a otros signos en 1000 pedazos. Cáncer no solo ha sentido profundamente, ha sido herido profundamente. Pero sigue amando. Sigue creyendo. Esa es su forma de coraje. No desde la lucha externa, sino desde la insistencia en no perder su capacidad de sentir. Incluso cuando todo le dice que debería endurecerse, Cáncer sigue apostando por el amor, por el vínculo, por la protección. Esa fidelidad a su esencia es un acto de rebeldía emocional en un mundo que premia el desapego. En el ámbito de la comunicación, Cáncer tiene un lenguaje propio. Su comunicación no es siempre directa ni lógica, pero está cargada de señales, silencios, gestos, miradas. Puede decir mucho sin pronunciar una sola palabra. Hay en él una forma de hablar que es más bien una forma de acariciar. Sabe cuándo callar, cuándo contener, cuándo preguntar con delicadeza. No busca tener la razón, busca comprender y ser comprendido. Por eso, cuando Cáncer se expresa con palabras, sus mensajes llegan directo al corazón. No importa si escribe, si habla, si canta o si simplemente escucha. Todo lo hace con un nivel de entrega emocional que se siente, que vibra, que conecta. En él, la palabra no es arma ni adorno, es puente. También hay una dimensión de liderazgo en Cáncer que raramente se menciona. Porque su liderazgo no es visible ni jerárquico. No impone, no necesita un cargo, no exige obediencia. Lidera desde el cuidado. Lidera porque otros lo siguen naturalmente, atraídos por su capacidad de sostener, de organizar desde la empatía, de prever necesidades antes de que se vuelvan urgencias. En grupos, es quien ve lo que nadie ve, quien detecta las tensiones, quien mantiene el equilibrio emocional sin hacerlo evidente. Puede que no hable en todas las reuniones, pero cuando lo hace, todos escuchan. Porque sus palabras llegan cargadas de verdad emocional. Ese liderazgo invisible es muchas veces lo que mantiene unido a un grupo, a una familia, a un equipo. Y cuando falta, se nota. Por último, hay en Cáncer un misterio que lo vuelve hipnótico. No se trata de algo que haga conscientemente, sino de una energía que emana de su profundidad. Cáncer no se muestra del todo de inmediato. Se revela por capas, como quien invita a entrar a su casa, pero va abriendo una puerta tras otra lentamente. Cada nueva puerta muestra una parte más íntima, más real, más vulnerable. Y eso genera en el otro una atracción difícil de explicar. Porque quien entra en el mundo de Cáncer siente que está descubriendo un universo secreto, un espacio donde puede ser quien es sin ser juzgado. Pero también, quien hiere a Cáncer, descubre que esas puertas se cierran con la misma suavidad con la que se abrieron. Y no siempre vuelven a abrirse. Cáncer no necesita manipular para influir. Su poder no está en forzar, está en fluir. Su encanto no está en la apariencia, sino en la vibración. Su inteligencia no es cerebral, sino emocional. Y eso, en el fondo, es lo que lo hace tan difícil de comprender, pero tan inolvidable. Porque con Cáncer uno no solo convive, uno se transforma. En la complejidad de Cáncer habita una de sus habilidades más enigmáticas y poderosas, su capacidad para ejercer un control emocional tan sutil que a menudo pasa inadvertido incluso para quienes están profundamente involucrados con él. No se trata de una manipulación consciente ni de un juego maquiavélico, sino de una maestría empática que le permite adaptarse a las emociones ajenas, absorberlas, canalizarlas, sin que nadie lo note, redirigirlas. Cáncer no entra en una sala para dominarla, entra para sentirla. Y en ese proceso de absorción energética, comienza a identificar quién necesita consuelo, quién está fingiendo alegría, quién guarda un resentimiento, quién está al borde del colapso. Lo percibe todo. Y sin imponer su presencia, empieza a actuar. A veces con un gesto, otras con un silencio.
A veces con una frase aparentemente inofensiva que deja al otro reflexionando por días. Es una alquimia emocional silenciosa, una danza psíquica en la que Cáncer se mueve con una gracia que nadie enseña, porque viene de lo ancestral. Pocas veces se habla de la relación entre Cáncer y el tiempo. Este signo está profundamente vinculado con el pasado, no solo por su memoria emocional sino por su sentido de continuidad. Para Cáncer, el tiempo no es lineal. Es un ciclo, una espiral donde las experiencias se entrelazan y las emociones reviven con fuerza. Puede experimentar una emoción antigua con la misma intensidad que si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Esto le da una conexión única con las raíces, con la historia, con los ancestros, con las tradiciones que otros olvidan o descartan por considerarlas obsoletas. Cáncer guarda ese legado porque sabe que en él hay sabiduría. No vive aferrado al pasado como forma de negación del presente, sino como quien honra los caminos recorridos, los dolores superados, los amores que marcaron época. Y en ese respeto por lo que fue, construye una base sólida para lo que está por venir. En ese contexto, su relación con la familia, tanto la biológica como la elegida, es mucho más compleja de lo que parece. No es simplemente el signo del hogar o de la madre protectora. Cáncer es, en esencia, un creador de refugios emocionales. Donde va, intenta construir una sensación de pertenencia. Lo hace para los demás, pero también lo necesita para sí mismo. No porque dependa de otros para definirse, sino porque su sensibilidad lo hace vulnerable a las rupturas de vínculo. Por eso pone tanto cuidado en las relaciones. No es que no pueda estar solo, es que cuando se vincula lo hace con todo el alma. Y si esa conexión se rompe, algo en su interior tambalea. No por debilidad, sino por profundidad. No por dependencia, sino por fidelidad emocional. Dentro de ese mundo interior tan rico, hay algo que rara vez se asocia a Cáncer, su potencial creativo. Cuando canaliza su energía emocional en formas de expresión artística, es capaz de producir obras profundamente conmovedoras. Puede ser a través de la escritura, la música, la pintura, la danza, la cocina o cualquier forma que le permita traducir su mundo interno al exterior. Esta creatividad no está motivada por la necesidad de reconocimiento, sino por una urgencia casi espiritual de dar forma a lo que siente. Por eso su arte, cualquiera que sea, toca fibras profundas. Porque no busca impresionar, busca resonar. En su obra hay verdad, hay emoción cruda, hay belleza melancólica. Y quien se detiene a mirar o escuchar, difícilmente queda indiferente. Existe también una inteligencia maternal en Cáncer, que no tiene género ni se limita al rol familiar tradicional. Es una inteligencia que sabe cómo nutrir al otro, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Sabe cuando alguien necesita protección, cuando necesita espacio, cuando necesita ser confrontado suavemente. Tiene un instinto natural para cuidar, pero también para empoderar desde la contención. No impone su forma de cuidar, la moldea según la necesidad del otro. Y en ese acto, enseña sin dar lecciones. Sana sin proclamarse sanador. Acompaña sin eclipsar. Ese tipo de presencia deja huella, no solo porque es rara, sino porque es real. En lo más profundo de su corazón, Cáncer también guarda un deseo de redención, propio y ajeno. No solo quiere sanar sus heridas, también quiere ver sanados a quienes ama. Quiere rescatar lo que otros dan por perdido. Cree en las segundas oportunidades. Cree que el amor puede reconstruir lo roto. Esa fe, a veces dolorosa, lo lleva a quedarse más tiempo del que debería en relaciones o situaciones que ya no lo nutren. No por masoquismo, sino porque su esperanza es inmensa. Cree en la transformación. Cree que, con suficiente amor, todo puede volver a florecer. Y cuando finalmente se da cuenta de que no es así, su retirada no es rencorosa, es solemne. Porque cuando Cáncer se va, no cierra una puerta, clausura un mundo entero que había construido con esmero. Un aspecto que lo hace único en su forma de vincularse es su habilidad para dar seguridad emocional sin quitar libertad. Aunque suele ser protector, Cáncer no desea controlar al otro. Lo que busca es generar un espacio donde el otro pueda descansar, donde pueda mostrarse sin máscaras, donde pueda sanar sin ser juzgado. Cuando ama, no lo hace para poseer, sino para compartir lo que considera sagrado, la intimidad, el cuidado, el recuerdo, el presente, la esperanza. Puede acompañarte en tus sueños sin competir con ellos.
Puede ver tu sombra sin intentar corregirte. Puede estar sin absorberte, sin opacarte, sin limitarte. Pero para que eso ocurra, necesita sentirse seguro, valorado, incluido. Porque cuando no es así, su energía se contrae, se repliega, se endurece, y lo que antes era contención se vuelve distancia, frialdad, silencio. Y es que el silencio de Cáncer también es lenguaje. No siempre necesita palabras para comunicar que algo duele, que algo se rompió. Su retirada emocional es su manera de marcar límites cuando el diálogo ya no sirve. Y aunque ese silencio puede parecer castigo, es en realidad una forma de autopreservación. Porque cuando ha dado demasiado, cuando ha sentido demasiado, cuando ha confiado demasiado y ha sido defraudado, su alma necesita tiempo para reordenarse. No se va del todo, pero tampoco está del todo. Se queda en un umbral invisible, desde donde observa, desde donde mide si aún vale la pena abrir otra vez las puertas de su mundo. Cáncer es, al final, una paradoja hermosa. Es ternura que puede volverse fortaleza. Es nostalgia que puede iluminar el presente. Es refugio y frontera. Es océano y orilla. No se deja entender fácilmente porque no está hecho para ser entendido, sino sentido. Y quien lo siente de verdad, quien logra entrar en ese universo íntimo, ya no vuelve a mirar el mundo con los mismos ojos. Porque con Cáncer uno aprende que el verdadero poder no grita, abraza. No exige, transforma. Y no olvida, guarda. Como un cofre antiguo donde lo esencial permanece intacto, incluso en medio de las tormentas.